Cuando saltamos, sabemos que está lleno de cocodrilos de 4 o 5 metros. El agua nos daba hasta el pecho y el helicóptero se va. Entonces quedamos 3 personas. Si te coge un cocodrilo de 4 o 5 metros en el agua, No. no tienes chance. Me fui en el 96, conocí un hombre cocodrilo, un científico. Y bueno, después de 6 meses de estar en Australia, aprendí a hablar inglés. En Australia es legal tener cocodrilos como mascotas. Piensan que la carne aparece por arte de magia. Pienso yo que somos en Colombia hipocondriacos. Aquí ir al médico es como ir a cine. Bueno, para mí es un gusto tener aquí a Giovanna Cortés o Giovanna Webb. Ha sido, me acuerdo, en el 2000, hacia el 2013, como una de las 100 personas colombianas destacadas en el exterior y realmente pues es admirable cómo han logrado desarrollar distintas capacidades en distintas áreas y ya ser pues parte de Australia, pero también gran parte de Colombia. Entonces, pues qué dicha que estés acá eh, dando opciones a nuestro país, imitando cosas de Australia y de pronto también viendo cómo podemos aportarle a Australia muchísimas cosas. Una mujer eh, que se la lleva prácticamente los cocodrilos a Australia y que termina también aportando a la mujer rural, a los indígenas, a la minería y en realidad a los negocios, a las empresas familiares. Entonces es una cantidad de tema de verdad y queremos pues conocer tu vida y saber a partir de ahí cómo podemos darle una idea a Colombia de que podemos también seguir realizando o realizar mejor. Muchas Entonces, gracias. Gracias, María Elisa. Yo estoy feliz de estar acá. Te agradezco la invitación a ti y a tu equipo. Y bueno, el tiempo siempre es muy corto cuando vengo a Colombia. Se pasan los días muy rápido y ya mañana salgo de regreso para Australia, pero no podía salir sin venir y hablar contigo. no, muchas gracias. ¿Y qué es lo que extrañas más de Colombia cuando ya te estás yendo? La gente. Tuvimos la oportunidad con mi esposo de visitar en esta oportunidad diferentes ciudades en Colombia, nuevamente Cartagena, Medellín, Guatapé, Yopal, y la gente es tan cálida, tan bella en cada sitio, tan diferente, Sí. porque somos un país tan diverso que es una maravilla realmente ver cómo comemos y vivimos. Entonces, la gente es algo muy cálido y muy bello. ¿Cómo es ese primer día o ese día que tú decides irte para Australia y por qué? Ya Porque son 30 años, ¿no? sí, ya, 29. sí, 29, bueno, el próximo año son 30 años. Es un recuerdo maravilloso, fue un día de muchos sentimientos, quizás encontrados, porque tenía mucha emoción y muchas expectativas de mi viaje a Australia, pero también dejaba mi país, dejaba mi gente, pero ha sido un trayecto, am, con muchas historias y muchos beneficios y muchas cosas de aprendizaje. Entonces no ha sido fácil, pero no lo cambiaría por nada. Mm, Me fui en el 96. Yo trabajaba con cocodrilos en Cartagena, manejaba varios criaderos en la costa, en Barranquilla, en algunas regiones y también de la costa de Cartagena, y conocí un hombre cocodrilo, un científico, y bueno, el amor nos unió en esa época y decidimos viajar. Y bueno, después de 6 meses de estar en Australia, aprendí a hablar inglés, me incorporé en la empresa familiar muy rápidamente y desde ese entonces, expandimos nuestra empresa y bueno, llegamos de tener un parque que era netamente de investigación en torno a los cocodrilos
lo ampliamos a un zoológico y después a una granja de cocodrilos donde exportábamos las pieles principalmente a Europa y a Asia. Y bueno, entonces ha sido un trayecto muy interesante, pero aquí estamos para contar la historia. Claro, o sea, montan un zoológico en Australia. Sí, nosotros vivimos en el norte territorio de Australia, es como decir La Guajira en Colombia. Y, es un departamento aislado, estamos más o menos a 1.800 kilómetros de la otra ciudad más grande después de Darwin. Para darte una idea, Colombia cabe 7 veces en Australia, entonces los vuelos entre ciudad y ciudad son mínimo de 4 o 5 horas. En Darwin, donde Mm, vivimos, no teníamos realmente zoológico, estamos muy aislados y pensamos que tener un zoológico sería, aparte de ser negocio, una forma de enseñarle a los niños de que viven tan aislados, de ver animales que no tendrían de otra forma la oportunidad de ver un león, un tigre, de aprender de diferente fauna. Entonces, muchos colegios y universidades, nos apoyaron y van y hacen tours y bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. ¿y cómo se puede ver hoy en día que, pues, el mundo animalista, Ujú, que el siglo XXI que quiere tanto a los animales, cómo se justifica, digamos, tener un zoológico donde ujú. de pronto se puede llegar a criticar de que pueden estar encerrados, no estar en su hábitat? Claro, sí, siempre es muy controversial definitivamente, pero nosotros somos miembros de la Asociación de Zoológicos en Australia y se mantiene todo bajo las Vale. normas, pero pienso que más allá de eso, de la percepción, porque es una percepción errónea, de tener un animal bajo, confinamiento, digamos, se tienen con las mejores condiciones y la juventud nuestra logra realmente aprender acerca de esos animales, de quererlos, y tenemos valores diferentes. Pienso yo que a veces las personas que ven las ciudades grandes valoran a los animales de diferentes formas, quizás porque son tiernos y bellos, pero para muchas otras personas es su forma de sustento. Entonces son valores encontrados y es importante realmente tener esas discusiones, porque al fin y al cabo es parte del ecosistema y tenemos que aprender acerca de los animales y es divertido y es turismo y es trabajo y es empleo, es la economía, no es una sola cosa. Entonces es un conjunto de situaciones alrededor de un ¿Y zoológico. tendrías un cocodrilo de mascota? Pues casualmente o curiosamente, en Australia es legal tener cocodrilos como mascotas y nosotros como Mm, parque, como zoológico, como granja autorizados, vendemos, cocodrilos como mascotas y los mandamos a otras ciudades en Australia. Hay regulaciones cuando pasan de 60 centímetros, tienen que devolverse nuevamente a alguna institución, puede ser a la misma donde la compraron o a otra, y es curioso, mucha gente se enamora de sus cocodrilitos y los sacan y los tienen cocodrilitos. bueno, los cocodrilitos de allá crecen hasta 5.5 o 6 metros y pesan 1 tonelada, más y más. Pero por riesgos, cuando son pequeños toca devolverlos, pero es curioso tener un cocodrilo de mascota, sin duda. No es como tener un Mm, perro que le puedes poner una cadena y sacarlo a caminar. Es algo que lo tienes en un ¿cómo acuario. duermes No. tranquilo? No sé. Bueno, no ladra, pero sí. Curiosamente, no creo que alguien se meta sabiendo que hay un cocodrilo en tu casa. Sí, y cuando estás en Colombia, ¿estás en la industria? ¿Estás en criadero? Sí, ¿Estás? sí. Cuando estaba en Cartagena manejaba varios criaderos y en Colombia tenemos una variedad enorme. Tenemos 8 especies. De las 8 especies, realmente hay 2 que son muy comerciales, principalmente para el mercado americano, de las botas, porque de la parte el lomo, digamos, de las babillas se utiliza más para hacer cinturones, botas, em, las correas que van en los Mm, sombreros, y era una industria
muy pujante hace 20, 30 años, pero ha ido disminuyendo rápidamente por la competencia de oferta de pieles de otros países, de China, Tailandia, Vietnam, a mucho mejor precio y de mejor calidad. Entonces, aquí en Colombia existe más la industria de las mascotas todavía, de boa constrictor y Sí. de iguanas, no tanto de Oh, pieles. Entonces, han diversificado esa, sí, ese montaje de los negocios que hubo hace muchos años, pero interesante, sí. y después, ¿qué Entonces, pasa? ¿qué pasa? Bueno, entonces me fui, ¿Quién eh te lleva? Él se llama Graham Webb, es un científico reconocido en Australia, ha sido el presidente mundial del gremio de la Asociación de Cocodrilos. Mm, Y, y bueno, aprendí, me involucré en la industria no solamente de la exportación de pieles, del zoológico, pero también como consultores científicos a otros países para ayudarle a ciertos gobiernos, ciertos países a poder comercializar ciertas especies que estaban prohibidas por cuestiones políticas, no científicas. Entonces, hablamos de elefantes, por ejemplo, trabajamos en Botsuana, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Namibia, en cuestiones de ayudar a los gobiernos a que comercializaran los marfiles de los elefantes mm, que ya tenían un stock, tenían toneladas y toneladas, pero por cuestiones políticas no permitían que se utilizaran. Entonces, em, por medio de muchas reuniones, hay convenciones a nivel internacional, algunas especies silvestres están totalmente protegidas, están en niveles uno, 2, 3. Entonces, bueno, son cuestiones que hemos trabajado, lo mismo con tortugas en Cuba, em, tiburones en todo Asia, de cómo se puede, no se puede, se debe, no se debe de una manera sostenible. Entonces, es más en cuanto es el uso sostenible lo que nosotros apoyamos, de cómo usar las especies de una forma que sea social y de forma ambiental, que sean aprobadas y sean de la forma correcta. Y todo el mundo se beneficia. Es más una falta de información, porque cuando la gente ve, escucha acerca de que no se debe utilizar por erróneas ujú. conceptos, nosotros somos la contraparte, sí, se pueden utilizar. ¿Cómo es de difícil, pienso yo, eso, llevar los temas a creer que sí pueden ser sostenibles? Es una batalla constante, porque la gente Em, quiere los beneficios de ciertas industrias, pero no quieren ver cuál es el proceso, no quieren enterarse. La gente piensa muchas veces, va al supermercado y compra una bandeja de carne, pero no quieren saber que ha sido una industria que va una vaca va al matadero y es el proceso. Piensan que la carne aparece por arte de magia en una Mm, cajita y quieren ignorar el resto. Es educación y es una batalla constante demostrando que es sostenible, que es ético, que se puede hacer. mm, Y los compradores, en nuestro caso, los clientes que teníamos, que era Louis Vuitton, Hermes, Gucci, son empresas que cuidan mucho su reputación y solamente compran de compañías que pueden suplir sus productos de forma muy ética y sostenible. y cuando trabajas con indígenas, ¿cómo haces para que ellas también entiendan que está dentro del desarrollo Ujú. sostenible, de las posibilidades, de las oportunidades? Ellos son mucho más flexibles porque la vida de ellos es es totalmente ligada a la fauna, a la vida silvestre. Ellos comen cocodrilo, comen dugong, comen tortugas, comen murciélagos, comen lo que haya. Entonces, el valor que ellos le ven a la fauna silvestre es un valor
de vida de para ellos, de sostenimiento. sostenimiento, mientras que una persona en Sydney puede pensar que un canguro es divino, es hermoso, ellos piensan: "¿Cómo lo voy a preparar? ¿Cómo me lo voy a comer?". Entonces, los 2 aprecian el animal de la mi de aprecian el animal, pero de diferentes formas. Entonces, cuando lo ofrecemos un tipo de, como de entrenamiento a ciertas poblaciones, a ciertos grupos de indígenas en Australia, es muy bien acogido, y lo mejor es trabajar con ellos en su medio. Entonces, no tratamos de traerlos a las ciudades y, alejarlos totalmente de su ámbito, y funciona muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia? Así Un como un recuerdo un súper recuerdo. especial. Allá ellos tienen sus trabajos que son típicamente de hombres y otros que son de mujeres típicamente. Uno de los trabajos que he hecho o hice por muchísimos años es ir a recoger huevos de cocodrilos en zonas silvestres. En Colombia tenemos un ciclo cerrado donde tenemos los parentales de cocodrilos en las granjas y ahí mismo recogemos los huevos. En Australia tenemos las granjas donde hacemos lo mismo, pero también tenemos zonas autorizadas donde podemos ir a recoger cocodrilos, huevos. Entonces lo que hacemos es viajar en helicópteros a las ciénagas y volamos encima de las ciénagas y se ve solo agua o pasto. Y Mm, traemos a un grupo de mujeres, de niñas muy jóvenes indígenas, vamos en grupos de 3, saltamos del helicóptero a la ciénaga, que son enormes, se ve solamente el pasto muy alto. Cuando saltamos, sabemos que está lleno de cocodrilos de 4 o ujú, 5 metros, porque ahí es donde las hembras ponen los huevos. Entonces, es miedoso, especialmente ellas nunca han estado, en ese mundo. Y recuerdo mucho, llevé un grupo de niñas, como de 12 en grupos de 3 ujú. saltamos, el agua nos daba hasta el pecho y Uy, el helicóptero se va. Entonces, quedamos 3 personas, es un silencio absoluto, y empezamos a andar, y andar, y andar en el agua donde hay, cerdos salvajes, hay culebras, hay arañas, tú te coges del pasto y te picas, son cortadas. Y bueno, llegamos hasta mm, la base de los árboles. Ellas crean como un montículo, hacen su nido, y ahí nosotras son 3 personas, una persona lleva un morral con todo sus papeles y termómetros y cosas para medir el nido. La otra persona, la parte de adelante lleva un palo, es para golpear el agua, porque con el sonido los cocodrilos se apartan. Llegamos finalmente a donde está el o nido, sea, ¿se van con el se sonido? van con el sonido. Descubrimos el nido, marcamos cada huevo en la parte de arriba con un lápiz y los transportamos a una caja térmica en la misma posición en la que estaban en el nido, y y siempre pensamos que la hembra que puso los huevos está alrededor y, pues, es casi que mortal. Si te coge un cocodrilo de 4 o 5 metros en el agua, No. no tienes chance de nada. Y el helicóptero se fue, no tenemos un arma, no tenemos nada. Entonces, las veía a ellas muertas del susto, y fue una experiencia de darles como ese apoyo, todo va a salir bien, y bueno, y de ahí vamos a otro, a otro, a otro, el helicóptero viene, recoge la caja térmica, nos dan una vacía y continuamos. Entonces, son cosas que después ellas decían: "¿Cómo logramos hacer ¿Alguna esto?". vez tuviste un susto, Varias veces vimos cocodrilos pasar muy rápidamente, pero pero personal? personal, no, no, recogiendo huevos, pero siempre es como que escuchas mejor, ves mejor, porque no hay nada más y todos tus sentidos se agudan totalmente. Y bueno, y ya después ellas aprenden lo que hacen los hombres para recoger Mm. eso y hacer el otro tipo de trabajo. Entonces era más enseñarles las 2 partes. Y socialmente, ¿qué qué trajo para ellas ese trabajo? Socialmente, económicamente estuvieron, dispuestas, estuvieron aptas para trabajar ellas mismas, recibir su propio dinero, se sentían mucho más seguras,
fueron un ejemplo para su comunidad. Y aún vemos en algunas partes, en algunas regiones, ellas han formado sus microempresas y ahora ellas Mm, le venden a las granjas de cocodrilos. mm. Entonces ha sido muy gratificante ¿Y ese y es fue tu premio? importante. Ese fue tu Ese fue mi premio. premio cuando trabajé por largos periodos de tiempo con las chicas aborígenes y luego con la industria también les proveía yo subproductos, partes de pieles y dientes y cosas, y ellas lo mezclaban con su arte aborigen y lo vendían a galerías en el sur a muy Eh, buen precio. Entonces también se creó algo totalmente diferente y es mm, sostenible, es bueno es y como en Colombia, Artesanías de sí, Colombia, que ha logrado involucrar en cosas muy bonitas, pues, muchas de nuestras de sus culturas sí. y de sus artesanías, pero bien, este premio fue como 2013. Sí, en el 2013 nosotros, cada departamento, em tiene un grupo de personas que elaboran un proyecto, se gana a nivel de estado, a nivel de departamento, y después cada ganadora va a competir a nivel nacional, Mm. y gané el premio a nivel nacional también. Como inmigrante fue muy gratificante también, ¿Y porque y Colombia te también? sí, Oh, después cuando al siguiente año vine y pues fue muy lindo porque estuve invitada por la presidencia y y de pronto un ejemplo de ver que una persona joven, de pronto es en inglés, pero con muchos deseos de avanzar, con deseos de trabajar, deseos de ayudarle a su comunidad, podemos lograr muchas cosas. Entonces, no, una dicha de pronto para mi familia, para mis amigos más y australiana que sí. los australianos, Sí, sí, pero muy sí. colombiana. Sí, totalmente, Tú sí. estudias en la UTLA. Yo estudié en la UTCA, salí, sí, hace ya muchos años de la UTCA, pero a pesar de que actualmente no trabajo no más con animales, trabajo ahora con el gobierno australiano. Soy asesora para la Chief Minister, una mujer muy joven también, Ujú. es la cabeza del gobierno. Em, sigo aprendiendo, aprendiendo cada vez, porque no ¿Y por solamente qué son crees que industrias. llegas allá? O sea, pasas de unos trabajos, pues, tan de contacto con la fauna, con la tierra, y llegas a ser prácticamente, pues, funcionaria Ujú. administrativa o de Sí, relaciones. sí, mi trabajo es mucho de relaciones públicas en torno a los negocios, negocios de industriales grandes, de minería, de agricultura, pero también muy familiares. Y quizás lo que me caracteriza es ese deseo de crear, de ayudar, pero también de crear cambio. Y veo que trabajando dentro del gobierno puedo influenciar y puedo ayudar también a las empresas pequeñas, familiares y también grandes. Y ha sido muy gratificante eso. Colombia también es un país que se distingue mucho, pues, por las MIPYMES, por empresas Sí. pequeñas de pocos empleados, que son, pues, motor también del desarrollo. Allá, ¿cómo se protege estas empresas? ¿Tú cómo las ayudas? Eh, ¿Cuál es la función ahí El tipo, específicamente? sí, bueno, el tipo de gobierno es totalmente diferente. Allá tenemos un gobierno, es monarca. Las diferencias sociales son muy pequeñas. La mayoría de personas tienen oportunidades, acceso a estudio, a salud, a vivienda, las cuestiones básicas que de pronto en Colombia no tenemos. Es costoso, estaba viendo unas cifras hace poco, dice Australia es más o menos 4 veces más costoso que Colombia en general, pero a veces hacer un mercado en Colombia es más costoso que hacerlo en Mm. Australia. Entonces, es difícil pensar que una persona con el salario mínimo en Colombia tenga que pagar unos valores tan altos cuando se va a hacer compras.
Entonces, la desigualdad que veo en Colombia me da tristeza, porque tenemos gente tan capacitada, gente tan trabajadora, tan cálida, que no tiene esas oportunidades y es ¿Hacen difícil. colas para la salud? Eso es lo que pienso yo que somos en Colombia hipocondriacos. Aquí es ¿Hipocondríacos? aquí, ir al médico es como ir a cine, es como que, bueno, vamos, tenemos que ir al médico por algo, así no te estemos enfermos, pero nos dolió algo, tenemos que hacernos exámenes de sangre, radiografías y ecografías y todo lo que haya, Mm, constantemente. Y es una cuestión cultural, pienso yo, no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Eh, Cuando las personas hablan, es: que tienes tú? Esto me pasó a mí, me voy a operar de esto, no, yo ya me operé de aquello. Entonces, es cómico, pero al mismo tiempo, pienso yo que pone mucha presión en los sistemas de salud. saturamos. Los saturamos totalmente, porque, realmente no le damos espacio a las personas que realmente necesitan un tratamiento, y es complicado. Interesante. En Australia tenemos un sistema de salud muy bueno, es un sistema público. Todos tenemos derecho a ir al hospital gratis, al médico gratis, pero muy rara vez tú escuchas a Mm, alguien que ni siquiera diga: "Tengo un dolor de cabeza". Es como algo que realmente no tiene importancia. Y como no se utilizan tan constantemente los servicios médicos, entonces pienso yo que las listas de espera para una cirugía son menos que acá, por eso. okey. Pues no había oído esa tesis, pero pensándolo, Sí, sí, realmente se va bastante al médico. sí, 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 es verdad, es sí, es cierto. ¿Y cómo llegas a trabajar también en minería? Porque me parece muy interesante, porque Colombia, pues, cada vez se ha vuelto más un país minero, pero también le tenemos como mucho susto a creer en el desarrollo minero como una posibilidad de ser desarrollo sostenible. ¿Cómo llegas y cómo es la vida de un minero en bueno, Australia? llegué a la minería, por razones familiares, divorcio, cambié de industria y pasé, muchos me dicen, paso de crocs, de cocodrilos, a rocks, a rocks, a piedras, crocs a Sí. rocks. Em, Me involucré en el sector de la minería porque es un sector muy importante para Australia. El 85% de los proyectos mineros en Australia pertenecen a un consejo de minería, es muy regulado, no es sobreregulado, pero tiene unas regulaciones muy fuertes ambientales y sociales, lo que permite que haya un grado de seguridad para la gente que trabaja en las minas y la gente que dirige las minas, y para el Ujú, entorno, las poblaciones, las comunidades. Yo pienso que eso es muy importante para Colombia como ejemplo, Australia mm, que sea un ejemplo para Colombia, porque vemos que aquí hay muchos proyectos mineros pequeños que de pronto no siguen los protocolos necesarios para explorar los recursos naturales. Y hay otros que son empresas grandes, pero igualmente no están lo suficientemente regulados. Por ende, los accidentes que vemos desafortunadamente, sí, donde perdemos muchas vidas. claro. Y Acabamos de pasar por uno este sí, mes, ¿no? sí, una tragedia, y son tragedias que se pueden evitar O sea, 100%. mueren 6 personas. Increíble, son 6 familias que quedan Mm, realmente de por vida marcadas. Por una tragedia que no debió haber ocurrido. Entre los renglones que tenemos de exportación de Australia hacia Colombia, tenemos productos químicos, pero también ahora tenemos muchos equipos, de minería mm, y tecnología, y pienso que con las regulaciones adecuadas vamos a poder avanzar en ese campo, mm, siempre y cuando el gobierno oye y vea los beneficios que trae mm, para todo el mundo, porque las regalías, eh, cientos y miles de empleo. Con empleo viene,
obviamente, un mejor en la economía, en todos los servicios, en las vías, en todo. Entonces, espero que este gobierno o el próximo gobierno, ahora que estamos en periodo de elecciones, Sí. tengamos una visión totalmente diferente a la que se ha tenido Sí, hasta es el que momento. el ritmo de formalizar la minería no ha sido, no ha sido como tan ágil y pues es en contra Sí, se ve un poco de las artesanal. mismas familias en sí. Sí, 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 de una forma muy artesanal. Entonces, no se explora de la mejor forma, no se sacan la cantidad de recursos que se pueden sacar, que se pueden exportar. Hay ahora mucha inversión extranjera. Australia tiene una inversión importante aquí en Colombia, especialmente en cobre, en Ujú. carbón. El cobre, los beneficios son enormes, especialmente en áreas de la medicina. Y bueno, esperemos que realmente se abra más, hacia la inversión internacional. ¿Tú crees que algún día uno puede llegar a decir: "I love, eh, pues, ser minero, I love, Sí, claro que sí, allá en tengo Australia un gran orgullo"? totalmente. Yo tengo muchísimos amigos y amigas que trabajan en las minerías, son mineros, y allá el sistema, funciona de una forma que también incluye a la familia. Ahí tengo una amiga que tiene gemelos y trabaja en las minas, entonces trabajan 3 días en la mina y viajan nuevamente a la ciudad. Trabajan una semana o 2 semanas, dependiendo del tipo de trabajo que ejerzan en las minas, les pagan muy bien, tienes muchas seguridades y aman su trabajo. Les pagan muy bien y tienen las facilidades, la infraestructura es increíble. ¿Y qué pasa con los medioambientalistas? Bueno, como siempre, hay gente que está en contra, no Pues importa porque si es uno ve mucho minería, a Australia como muy ambientalista, sí, muy uno verde, es el sí, gran siempre, totalmente. Y por eso es que está tan bien regulado. Em, pero hay personas que siempre estarán en contra de un proyecto de desarrollo de un edificio, de un parque, igualmente con la minería, porque van a decir, bueno, un tal ave no va a tener el mismo desarrollo en este mismo ambiente. Y se desarrollan, perdón, se demoran muchas veces en desarrollar los proyectos por eso mismo. Hay acá demoras pasa lo mismo. inmensas, pero finalmente la industria es muy fuerte. Hay co acá, pues, hay unos procesos que se llaman consultas previas, Sí, lo igual, mismo. igual, sí, consultas previas y pueden durar años y pueden cancelar los proyectos totalmente si no llegan a un acuerdo. Mm, Pero en general, allá los australianos entienden que la minería es importante para el desarrollo del país y ese es un pero, ¿por proceso qué lo entienden? No porque sé. es un proceso de educación y todavía tenemos mucho, mucho que hacer en ese tema, pero vamos a los colegios, a las universidades, en televisión, cine, de muchísimas formas. Tratamos de que la persona más corriente, familiar, entienda los beneficios y después de que se acaban los proyectos, el manejo de las zonas de recuperación también es muy estricto. Entonces, no Mm, es como que se abrió un hueco y queda el hueco de por vida, no. Es tan importante y puede durar 15 años encerrar una mina. Ahora mismo mm, hay una mina en el norte que está invirtiendo en Colombia ahora mismo sí. y está cerrando un proyecto hace 10 años y pueda que dure Mm, otros 10 hasta que no quede. mm. Pero sí. Ya hay grandes planes de reforestación, por ejemplo. Grandes planes, sí, increíbles. Y, Mm, y bueno, hay minería abierta, hay minería subterránea. Em, Similitudes con Colombia, tenemos exploración de oro, exploración de carbón, que son muy importantes en los 2 países. Esperemos que la forma como lo exploramos acá mejore para explorar más y generar más empleos, y ¿ves? mejores Ahí está país mejores posible, beneficios. ahí está Ahí está país país posible. posible total, porque se incluye la gente, es la gente la que se beneficia. Entonces, dando esas garantías,
la gente se va a sentir orgullosa del tipo de trabajo. No es algo que son obligados y que es una forma artesanal y porque mi padre lo hizo y mi abuelo no, es porque me siento orgulloso de Ujú. pertenecer a la industria. Bueno, ¿y cuál ha sido así como tu gran, satisfacción o gratitud con Australia, y que no la podrías compartir para aquellos que se vuelven científicos en el exterior, pero, pues, son colombianos? Claro. Y ganar para Colombia, ¿qué quisieras ahorita que estamos también en elecciones, como qué quisieras para tu país y cuál es el gran orgullo que Ujú. has tenido en estos 30 años viviendo allá? En los 30 años en Australia han sido, siempre llevaderos ah, con esa parte de que soy colombiana, soy orgullosa y eso me ha ayudado definitivamente a llegar a donde estoy, quizás porque soy una persona sensible, soy una persona que quiero ayudar a los demás, es muy típico, así somos los colombianos, somos alegres, somos trabajadores, somos éticos, aportamos a la comunidad. La comunidad latina ahora es una comunidad grande, importante, los gobiernos lo reconocen, tenemos el Festival Latino, tenemos festivales latinos de diferentes tipos. Entonces, es incorporar nuestras culturas, es aprender de cada uno, uno no es mejor que el otro, somos diferentes, y me encantaría ver a Colombia, em, con menos desigualdad y más oportunidades para nuestra juventud. Nuestra juventud es importante, em, quizás no es solamente prepararnos de una forma pedagógica que vamos a la universidad, vamos al colegio, sino prepararnos en muchas otras áreas, es salir del país, es aceptar otras culturas. Nosotros, por tradición, somos un país que no tenemos influencia de otras culturas en Colombia, como la mayoría del mundo, diría yo. Muchos otros países tienen una ciudad, tienen su parte china, tienen sí, gente del Medio Oeste, tienen africanos, nosotros no, somos muy colombianos, entonces a veces somos muy cerrados también porque no tenemos la experiencia de desarrollarnos con otras culturas, con otra gente, pero me encantaría que la gente joven tuviera más oportunidad de viajar, tuviera más oportunidad de pronto de desarrollar de esa parte económica, que entiendan cuáles son los intereses, qué es el cripto, que son otras cosas que son muy prácticas, no solamente tener una profesión como tal, y experimentar y viajar y aprender. Entonces, pero la desigualdad, si no tenemos oportunidades para esos niños, tenemos más o menos un 36% de pobreza en Colombia, en general. Entonces, donde hay hambre, hay violencia. Es muy fácil para un chico que no tiene oportunidades meterse en otros caminos. Entonces, eso genera una cantidad de problemas sociales que desafortunadamente es lo que estamos viendo ahora mismo. Y las oportunidades en educación, ¿cómo son allá? O sea, Allá tenemos colegios públicos, todo el mundo tiene derecho a colegios, universidad, pero los chicos estudian también carreras técnicas porque no tenemos como en Australia no están como forzados por sus familias, no es culturalmente como que sales del colegio y tienes que ir a la universidad para hacer mm, algo en la vida, no. Allá se pueden hacer muchísimas cosas, puedes ser alguien en la vida sin ir a la universidad. Es cuestión mm, de trabajar, de desarrollarte. Mi hijo, por ejemplo, es jugador, profesional de basquetbol, pero ahora mismo tiene su empresa que es entrenador de basquetbol y entrenador a otros entrenadores, entonces no tienen que ser las carreras que han sido tradicionales, siempre hay muchas carreras nuevas también, carreras técnicas, carreras cortas, que no tienes también creer en lo en lo tecnológico, tecnológico, no tienen que ser en carreras de 5 8 años, carreras de 2 años. Igualmente puedes crear también industria y generar también empleo dentro
dentro de su campo. Entonces, en Colombia tenemos una mentalidad que si no eres profesional, formal, no logras llegar a Sí, hacer algo. La competencia es muy reñida aquí en Colombia, sí, de profesional a profesional, y sí, las empresas aún piden este cartón, el otro, el otro, el otro, pero es esa mentalidad que quizás si la cambiáramos, los chicos podrían, em, tomar otros rumbos y también ser felices y y sí, también y tener explorar, y también tener y aportar. esas Sí. oportunidades. Me decías que un plomero puede ganar lo mismo que un médico. Sí, totalmente. Nosotros, si tenemos un problema de cambiar una luz en la casa, llamamos al electricista. Sí, claro, con mucho gusto, $120 la hora o fracción de hora, igual. Vamos al médico. El médico es más barato que llamar al plomero o al electricista. Mm, De pronto ir al médico, si es un médico de los que cobran, son $80 por la cita, pero el plomero vale más. Entonces, esas carreras técnicas son muy valoradas. La construcción, allá tenemos un shortage que es, escasez de mano de obra enorme. ujú, Australia es un país muy pequeño, de 25 millones de habitantes, y nos hace falta gente. Entonces, es un país lleno de migrantes. Estamos en Asia, mm. entonces tenemos muchísimos Pues asiáticos. creo que acá estamos exportando mano de Sí, obra en totalmente, sí. construcción. En construcción, en educación y, sí, allá una persona que pone tejas o alguien que hace solo concreto tendría una vida maravillosa, mientras que aquí no valoramos esa mano de obra todavía. Pero bueno, poco a poco, sí, tenemos Sí, muchos colombianos ahora. Cuando yo me fui éramos 4 familias. Ahora en Darwin de pronto habrán unas 500 oye, familias. En el muchos. sur, 25.000 colombianos en las ciudades grandes, en cada ciudad, muchísimos. Mm, Y asimismo, estamos, promoviendo el turismo para lado y lado. mm. Vienen muchísimos australianos ¿Les y gusta? sí, al comienzo les da un poco de temor cuando dicen: "Vamos para Colombia". Tenga cuidado, ya tienes Mm, seguros, te van a robar, te van a secuestrar, pero cuando llegan a Colombia, aman a Colombia, mm. y muchísimos se han quedado. Entonces, es percepción, y desafortunadamente la mala prensa vende mucho más que las buenas Sí, noticias. Igualmente, de aquí para allá, muchos colombianos se van, bien sea con visa de estudiante, visa de turismo, y es un país encantador. Es muy grande, pero la gente es muy cálida, es muy relajada. Los australianos son gente, sí, muy bella, tranquilos, felices, les gusta los deportes. sí, así los imaginamos. En cuanto a la religión, de pronto nosotros somos de pronto el 98% católicos en Colombia. Allá, de pronto, casi que todas las religiones tienen un porcentaje muy Mm, parecido, porque tenemos tantas culturas, tanta gente. Entonces, la gente se respeta, pero cuando vienen o cuando vamos de aquí para allá, es muy interesante ver las diferencias y cómo se aceptan y cómo se disfrutan. La comida es muy diferente, las horas, los horarios. La comida principal nuestra ya es la cena. La gente a mm, veces no desayuna, no almuerza, pero se come grande. Para nosotros acá es el desayuno y el almuerzo y sí, comemos muy poco. sí. Allá comemos carne de canguro como comer aquí pollo. Vas al supermercado y puedes conseguir carne de avestruz, de canguro, de cocodrilo, y se come de igual forma que comer carne de res. Entonces, son esas cosas que son diferentes, pero excitantes y bueno, y así aprendemos todos. Bueno, ¿y cuándo vuelves? Quisieran oírme, pero pienso que a finales de año regreso para Navidad, Ah, pero porque las bueno, Navidades son muy lindas acá. Fin de año para nosotros son fechas muy especiales, para ellos no tanto. Es más bien como una celebración de amigos, para nosotros es muy importante en familia. Y bueno, espero regresar prontamente. bueno, te estaremos aquí esperando de nuevo Muchas para gracias. cada uno de todos esos proyectos nuevos que haces y para nosotros fue un gusto tenerte aquí.
Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Entonces, cuando regrese te traigo un cangurito. Ah, bueno, pero Traigo no un varios pastel de canguro, canguros. no. Sí. Hasta la próxima vez a final de Bueno, año. Muchas gracias muchas por la gracias. invitación. Mucho gusto. Gracias. Gracias.